Hola, Hi, mi my name nombre is es Amanda Amanda Weidman, Weideman y and quiero I had compartir an una out of body experiencia que viví en experience. 2017. Lo que pasó fue que mi pareja en ese momento estaba conduciendo el coche, nuestro coche. Estábamos en una carretera de alta montaña. La carretera tenía un lado que subía recto y el otro lado descendía abruptamente. En medio solo había una barandilla de hormigón. En un momento dado, otro coche perdió el control y se cruzó en nuestro carril. Tratamos de esquivarlo, pero terminamos perdiendo el control y chocando con otro vehículo, lo que provocó que nuestro coche volcara, que chocáramos contra otro coche más y acabáramos justo al borde del precipicio. El coche quedó boca arriba sobre la barandilla de hormigón, con las ruedas apuntando hacia el cielo. Cuando recuperamos la conciencia, nos encontramos con una vista surrealista: árboles completamente invertidos. En esa área, los accidentes de ese tipo eran bastante comunes, ocurriendo varias veces al mes. Con mi experiencia de 13 años como paramédico de ambulancias en esa zona, sabía que los vehículos que tenían accidentes solían terminar justo en ese borde. Yo sabía que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, dado el historial de accidentes en esa área. Fue una experiencia en la que creí al 100% que no sobreviviría. Cerré los ojos, me recosté en el asiento, relajé todos los músculos y me dejé llevar. No vi nada de lo que pasó. No sé por qué todo ocurrió tan rápidamente, pero esa fue mi reacción. Mirando retrospectivamente, siempre había escuchado que, si vas a morir, es mejor irte en paz. Así que me dejé llevar. Me recosté en mi asiento, como si estuviera despegando en un avión, y sentí que me dirigía a algún lugar más allá de este mundo. Y eso es exactamente lo que terminó sucediendo. Recuerdo que al principio había una especie de inmensa negrura que parecía que no tenía fin, y era una sensación aterradora, como si estuviera envuelta en una cueva suave, acolchonada, interminable y segura. Luego, rápidamente, me di cuenta de que no sentía ninguna pesadez. Nunca antes había experimentado esa sensación, ya que siempre había estado vinculada a mi cuerpo físico. Cuando salí de mi cuerpo por primera vez, me di cuenta de que los adultos llevamos con nosotros el peso de 100, 200, 300 libras o incluso más todo el tiempo. Es como cargar algo que ni siquiera eres consciente de llevar, simplemente porque estás acostumbrado a hacerlo sin pensar. Me di cuenta de la libertad y la ligereza de no tener ese peso físico. Pero aún así, mantener mi conciencia y percepción intactas fue algo increíble. Me encontré allí. No podía oír nada y no podía ver nada porque estaba sin mis ojos físicos. No podía ver nada con los ojos físicos, pero estaba más despierta y consciente que nunca en mi vida humana. Cuando estamos sobrios, tendemos a creer que estamos bastante conscientes, pero esa experiencia fue un nivel completamente diferente, un aumento de alerta que nunca había experimentado antes. Es como cuando te quedas despierto hasta tarde, pasas tiempo con amigos, quizás te tomas un par de copas, y luego al despertar por la mañana y tomar un café, te sientes renovado. Estás mucho más alerta que la noche anterior. Fue como ese tipo de claridad, pero multiplicado exponencialmente. Siempre pensaba que estaba alerta cuando estaba despierta en la Tierra, pero esto era como aumentar el volumen de esa conciencia hasta alcanzar un nivel completamente nuevo. La vida en la Tierra me parecía como compararla con esa noche confusa que puedes experimentar después de tomar un par de copas. Estaba sorprendida, como si lo que estaba viviendo fuera la verdadera realidad. Mientras estaba fuera de mi cuerpo, el tiempo no transcurría de la misma manera que en la Tierra. Experimenté y comprendí muchas cosas en un lapso que aquí probablemente fueron solo segundos. Fuera del cuerpo, el tiempo no se percibe de la misma manera que en la Tierra. Muchas cosas pueden parecer prolongadas, como si hubiera pasado mucho más tiempo del que realmente había transcurrido.
Cuando finalmente me adapté a estar fuera de mi cuerpo, sin sentir su peso ni tener mis sentidos físicos, comencé a experimentar una sensación de familiaridad abrumadora. Me di cuenta de que me sentía como en casa, en una paz perfecta que ni siquiera los momentos más tranquilos en la tierra podían igualar. En la tierra, incluso en momentos de calma y paz, siempre hay una parte de ti que sabe que las cosas pueden cambiar en cualquier momento o que algún problema podría estar a la vuelta de la esquina, incluso si te sientes completamente presente. Pero en ese momento, fuera de mi cuerpo, no existía la conciencia de que las cosas podrían terminar o de que surgiera algún problema. Fue la sensación más segura, hermosa y perfecta en la que jamás me había encontrado. No puedo recordarlo de manera lineal porque el tiempo no funciona así, pero hubo experiencias que ocurrieron. Sentí una presencia. Cuando la paz comenzó a envolverme, fue como si percibiera una presencia. Me alegré de que sucediera de esa manera, porque para mí, esa presencia era lo que muchos llamarían Dios, la divinidad, o la unidad de todo lo que existe. Todo lo que alguna vez había escuchado sobre términos como unidad y divino, comenzó a cobrar sentido de repente. Era como si estuviera rodeada por millones o billones de presencias. No podía ver qué eran exactamente, pero sentía como si fueran coros, una asamblea masiva de todos los seres sanos y saludables, posiblemente mis ancestros, tal vez ángeles, quizás espíritus de plantas y animales, simplemente toda la creación. Esa presencia colectiva se manifestaba ante mí como si fuera Dios. De repente, me di cuenta de que había estado en ese lugar antes. Había pasado por ahí muchas, muchas veces. Incluso al hablar de ello ahora mismo, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Entonces, experimenté esa presencia que irradiaba amor y estaba completamente libre de juicios y críticas. Era muy perfecta e interminable. Lo siguiente que recuerdo es el sonido. Al principio, era como si el sonido estuviera en silencio, pero luego se fue intensificando más y más. Escuchaba gritos, metal retorciéndose y aplastándose. Era como si mi pareja y yo acabáramos de acampar. Podía escuchar objetos de camping como ollas de hierro fundido y sartenes. Era como si todo eso chocara contra la carretera. Era un caos ensordecedor. Solo había ruido. De repente, volví a estar en mi cuerpo, lleno de dolor y confusión, mientras mi pareja gritaba a mi lado. Él no había salido de su cuerpo y estaba gritando a pleno pulmón. Podíamos oír a la gente alrededor diciendo cosas como, "No quiero ver un cadáver", o "Ve a mirar, ve a mirar". La gente pensaba que estábamos muertos. Finalmente, alguien se acercó con una palanca y nos sacó del coche. Aunque sentía un poco de dolor en el hombro, estaba completamente atenta y en un estado de felicidad. Mientras estaba sentada en la barandilla de hormigón, observando los árboles y a la gente corriendo a nuestro alrededor, me preguntaban, ¿estás bien? Me di cuenta de que había estado en casa, en ese lugar donde todo es perfecto, donde vamos entre vidas y todo está bien. Yo estaba bien, pero mi compañero estaba gritando y mucha gente lo estaba atendiendo. Yo dije, sí, estoy bien. Me quedé con la sensación de que incluso si hubiera muerto, estaría allí. Estaría allí o volvería aquí de nuevo en otro cuerpo. No había errores reales. No importa lo que pase, es nuestro espíritu y nuestra conciencia la que vive en el cuerpo o fuera de él, pero seguimos siendo nosotros mismos. Después del accidente, nos revisaron. Yo tenía un poco de latigazo cervical en el hombro, pero físicamente estaba bien. Mi compañero tenía una conmoción cerebral. Yo estaba en un estado de felicidad, o, bueno, podría decirse que en un estado de gracia.
Estuve fuera del trabajo durante 4 meses, solo para asegurarme de que mi hombro estuviera completamente recuperado antes de volver a levantar pacientes. De repente, no había preocupaciones. Aunque nunca me consideré una persona con miedo a la muerte, de repente me sentí más cómoda y confiada tratando con el tema de la muerte. No me di cuenta al principio, pero todos esos cambios empezaron a suceder en mí. Después del accidente, ya no estaba preocupada por muchas de las pequeñas cosas que suelen causarnos ansiedad en la vida. Tenía una profunda certeza de que, pase lo que pase, todo estaría bien. Durante el año siguiente, empecé a hacer una serie de cambios significativos en mi vida. En primer lugar, me di cuenta de que muy pocas personas realmente entendían lo que yo hablaba o lo que había experimentado. Me volví selectiva sobre con quién compartía mi experiencia. Tenía cuidado con quién hablaba. Empecé a trabajar como voluntaria en un hospicio. Quería hablar con personas que estaban en el proceso de morir, ya que a menudo entran y salen en el proceso de la muerte, así como entran y salen de la conciencia, entran y salen del otro lado. Y realmente descubrí que podía entender de lo que hablaban esas personas y estar con ellas, oír lo que experimentaban y ver cómo se sentían cómodas hablando conmigo, incluso reforzó un poco más mi propia fe en la existencia de ese otro lado, porque veían cosas similares a las que yo había experimentado. Y empecé a tener preferencias diferentes. Empecé a establecerme realmente rápido. Al escuchar sus relatos y experimentar su comodidad al compartirlos conmigo, se reforzó aún más mi fe en la existencia de esa otra dimensión, ya que sus experiencias resonaban con las mías. Con el tiempo, comencé a tener preferencias diferentes. Me volví menos interesada en acumular objetos materiales y en compararme con los demás. Dejé a mi pareja, con quien había estado durante 13 años, ya que nuestras visiones de la vida ya no estaban alineadas. Vendí nuestra casa y regalé o vendí la mayoría de nuestras posesiones. Durante los 2 años siguientes, viví en mi autocaravana y pasé mucho tiempo acampando y visitando amigos a los que no veía desde hacía tiempo. Esta experiencia me llevó a buscar una conexión más profunda con la naturaleza y mi lado espiritual a través de la meditación, la oración y el tiempo dedicado a la reflexión mientras caminaba entre los árboles. Aunque la experiencia de estar fuera de mi cuerpo fue breve, sus efectos han sido duraderos. Han pasado 5 años y sigo viajando y viviendo con lo esencial en una maleta. Trabajo como coach de trauma desde casa a través de Internet y hago trabajos de voluntariado. Sigo aprendiendo y creciendo, aferrándome a la lección que aprendí sobre soltar el control y no apegarme demasiado a lo material. En resumen, esa experiencia fue un cambio de vida definitivo que transformó mi perspectiva y mi estilo de vida.